Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial del periódico Cambio de Michoacán, que nos reúne para tratar un tema por demás interesante y que ha estado puesto sobre la mesa ya desde algunos meses, incluso años, que es la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nuestra máxima casa de estudios. Y para abordar dicho tema nos acompaña hoy aquí en cabina Rosa María de la Torre Torres. Me permito presentar su perfil curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, aparte de que tiene especialidad en Derecho Constitucional por diversas universidades de Madrid, de Francia y la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es miembro de diferentes organismos especializados en Derecho, tanto a nivel nacional como internacional. Es catedrática e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Fue secretaria auxiliar también en la máxima casa de estudios y actualmente es diputada en la legislatura en el Congreso del Estado. Diputada Rosy, bienvenida a Cambio de Michoacán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña también el doctor Jorge Álvarez Banderas. Él es egresado de la Universidad Michoacana, también en las carreras de Contador Público y licenciado en Administración de Empresas, además de licenciado en Derecho. También tiene posgrados en materia fiscal, en Derecho, y es profesor investigador también en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es miembro coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la misma institución. Defensor adjunto de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas en la misma universidad hasta el 20 de septiembre de 2012. Doctor Álvarez Banderas, bienvenido a Cambio de Michoacán y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya no soy coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas. Ok, bueno, dentro de su trayectoria pues está el haber desempeñado esa importante función y nos acompaña, se está integrando aquí con nosotros el doctor, el doctor Eduardo Nava Hernández. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde también cursó maestría en Ciencia Política, doctorado en Ciencia Política y además es catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2006. En el caso de los tres, pues son miembros activos en la Universidad Michoacana, en la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, que como es bien sabido atraviesa por una severa crisis, una crisis financiera que se le puede atribuir a toda una diversidad de factores. Específicamente se ha insistido mucho en la necesidad de la actualización, modificación, reforma a la ley orgánica, una ley que data del año de 1986, estamos hablando ya de 30 años, un poquito más de 30 años, lo cual pues sí hace obligado el ocuparse ya de una manera más contundente en una reforma. Aquí yo les preguntaría, el tiempo es muy breve, les voy a pedir que seamos muy concretos en las respuestas. Yo les preguntaría a los tres, ¿cuál es verdaderamente el problema de esta crisis en la Universidad Michoacana? Se requiere una reforma, pero hay quienes atribuyen al sistema de jubilaciones, hay quien lo atribuye a una mala administración, hay quien lo atribuye a falta de transparencia, hay quien lo atribuye a factores eminentemente políticos. Sí me gustaría que nos dieran su visión cada uno. ¿Cuál es el problema real o los problemas reales en la Universidad Michoacana? Y comenzaríamos con la diputada. Muchas gracias. Bueno, el tema, porque más que problema, dicen que cuando tú conoces la solución de un tema, pues deja de ser problema y se convierte en una situación. La situación en la Universidad Michoacana es que enfrenta año con año un déficit de más de 1,100 millones de pesos. ¿Qué implica esto? Es decir, se gastan 1,100 millones de pesos más de lo que está en el presupuesto ordinario de la misma, que es un presupuesto compuesto por una participación federal que ronda el 60% del presupuesto y el 40% es participación estatal. Ese déficit de 1,100 millones de pesos está compuesto por 3 factores. El primero es el sostenimiento del régimen de jubilaciones y pensiones,
de los trabajadores administrativos y académicos. El segundo es la plantilla laboral no reconocida por la federación, es decir, hay plantilla laboral en la Universidad Michoacana que no cuenta con el sustento presupuestal en el presupuesto federal. Y tercero, que es el menor, es el sostenimiento de casas del estudiante, que los gastos, que bueno, quiero dejar bien claro, que es una inversión muy importante porque es una forma de asegurar el acceso a una educación de calidad a jóvenes que de otra forma no podrían acceder a la educación. No tiene un sustento tampoco en el presupuesto asignado tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces estos tres rubros salen de ahí y es lo que genera de lo que es el gasto del presupuesto ordinario y es lo que va generando este boquete año. Ha ido inflando. Sí, crece, sobre todo el tema de jubilaciones y pensiones crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque además de que cada año se jubilan nuevos empleados administrativos y nuevos profesores, nosotros tenemos en la Universidad Michoacana una jubilación que se conoce como jubilación dinámica. ¿Qué implica esto? Que los trabajadores jubilados ganan y reciben exactamente los mismos aumentos que los trabajadores en activo. Entonces, eso es un tema que va creciendo exponencialmente año con año. Muy bien, doctor. Gracias. Yo veo el aspecto jurídico por encima del económico. Y en la universidad tenemos una serie de omisiones que generan incertidumbre jurídica. Y que lamentablemente a gran parte de la comunidad universitaria no le es de interés incidir en este tema. Dentro de la comunidad universitaria tenemos la parte de los estudiantes, y la parte de los estudiantes son personas que transitan por la universidad durante 5 años y egresan seguramente como orgullosos nicolaitas, pero se olvidan de la universidad, no les interesa lo que se haga dentro de la universidad. Los trabajadores somos los que estamos presentes ahí y nos damos cuenta y vamos aprendiendo, y nuestras autoridades han sido omisas desde que no hacen o no elaboran un reglamento para el sistema de pensiones. Y hoy pretenden reformar la ley orgánica, pero primero considero que debían establecer un reglamento. Y eso daría la pauta para poder establecer mecanismos que hoy para algunos sectores que no comparten, como el tema de las retenciones de parte de los trabajadores en algún porcentaje. Y bueno, pues para decir de cierta manera aliviar esa carga que se tiene en materia de pensiones. Se pretende, hay muchas pretensiones en relación a eliminar los derechos adquiridos, que judicialmente seguramente se podrá dar la batalla en un momento determinado con buenos resultados. Pero no es el cambio a la ley orgánica, no es el tema de pensiones, es la omisión de la autoridad de que desde 1986 no ha elaborado un estatuto universitario. El estatuto universitario data de 1963 y prácticamente ahí hay una gran omisión. Esa parte es la que de entrada se tendría que reestructurar en un principio. Desde su punto de vista es una lógica que no se ha seguido, un procedimiento lógico que se debió haber seguido. Se tiene que hacer. O llamémosle una evolución. Pues, sí, podríamos hablar de evolución en términos sociales, ¿no? Todo se va adecuando a las necesidades. Gracias. Pero nos hemos estancado. Sí, a eso es a lo que me refiero. No ha habido esa evolución, no se ha seguido esa lógica que nos va marcando la evolución social por naturaleza. Gracias, doctor. Doctor Eduardo Nava, por favor. Bueno, es que son varios rectorados ya en que nos han venido hablando del déficit de la universidad, pero nunca nos señalan quiénes son los responsables de este déficit, y seguramente los hay. Es decir, sí se ha gastado de más, sí ha habido dentro de la universidad un gasto excesivo en algunos rubros, pero dada la situación que vive la propia universidad y dada la actuación de cada uno de los rectores, pues nunca se señala de entre los responsables a quién
se debe esta omisión, esta falta de señalamientos y a quién se debe el déficit de la propia universidad, y ese es el problema fundamental, me parece. Aquí la discusión, porque se ha convertido en una discusión, se basa en señalar culpables, ¿sí? Si han sido los rectores, si ha sido una mala administración, si el régimen de jubilaciones y pensiones, si los propios privilegios se le han llamado privilegios a los logros sindicales que, como bien dice el doctor, pues estarían tratando de defender. Pero a ver, yo sí quisiera acotar, aquí no estamos hablando de privilegios, pues estamos hablando de los derechos que los trabajadores universitarios han ido adquiriendo a lo largo del tiempo. O sea, yo aquí quiero dejar bien claro cuáles son las bases de la discusión en este momento. Uno, hay ciertos sectores que pretenden que el Congreso del Estado haga una reforma unilateral, cosa con la que yo me he pronunciado y he dicho que estoy absolutamente en contra. Primero, como universitaria, y se los he dicho yo a mis compañeros legisladores, que han incluso delineado la posibilidad de hacer esta reforma, que la reforma sería tendiente a modificar el artículo 29 de la ley orgánica, que yo misma como universitaria y como diputada defendería el principio de autonomía universitaria. Nosotros no podemos hacer una reforma porque ya no estamos en el siglo pasado o en el siglo antepasado, donde se podía pasar por encima de la universidad, y menos ahora que tenemos una universidad muy plural y muy pensante. Entonces, de entrada, hay que tener mucho cuidado, porque si se hace una reforma unilateral, vamos a tener un gran problema, que es la violación al principio de autonomía universitaria, que legalmente pues no establece que el proceso parlamentario tenga que tomar en cuenta la Universidad Michoacana, pero yo creo que en un Estado democrático de derecho se tiene que respetar la autonomía constitucional de aquellos órganos que constitucionalmente, valga la redundancia, la tienen establecida. Entonces, eso de entrada. Pero a ver, yo le aclaro algo, no es un logro sindical. O sea, el tema de la jubilación es no, un derecho. No es un logro sindical. No, los logros son otros. Eso está establecido en la ley orgánica, el legislador lo creó. Si aquí se quiere escuchar de un culpable, pues tendríamos que voltear a ver quién hizo esa ley orgánica. Y es muy fácil entenderlo. Estábamos en un régimen hegemónico, en donde el Estado asumía responsabilidades no correspondidas. El control social para ese partido que hoy nos gobierna también. Entonces, pues hay que ver ese contexto y poder entender qué era lo que pasaba. Hoy se está desbordando, bueno, que el propio Estado ponga una solución, pero aquí entramos en una teoría de derechos adquiridos, en donde si se quiere hacer una reforma, podrá hacerse la reforma por parte del legislador, podrán considerar a la universidad, pero a partir de las nuevas contrataciones. Exactamente, no de manera retroactiva, que eso es algo muy importante que debe observarse. Así es, y esto es en lo que hay una parte de los profesores o de la propia universidad que no está del todo de acuerdo. No, desde luego. Nosotros buscamos preservar este derecho para las actuales y las próximas generaciones. Eso no tiene por qué cambiarse. No hay un reconocimiento, no puede haber un reconocimiento de este aspecto que menciona el doctor Banderas. Sobre todo bajo la forma que lo quiere hacer la rectoría actual, que es a partir de cambiar el derecho a la jubilación que hoy tenemos, con todas sus prestaciones y demás, por un derecho que sea de cuentas individuales. Eso bueno, no es aceptable en ningún sentido, ¿no? No es aceptable, doctor, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, pues sabes que de su visión como universitario. Financiero. Y financiero. Bueno, pues es de sentido común que el sistema está acotado. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser objetivos, pero llevamos muchos años bajo este esquema. Individualizar hoy las cuentas puede ser muy oneroso, puede resultar muy oneroso para el trabajador.
O sea que de pronto a un trabajador como nosotros nos lleguen a retener un alto porcentaje, hay un detrimento en nuestra capacidad económica. Esto se debió haber previsto desde hace muchos años. Hoy debemos buscar una solución. Y la solución es que el Estado asuma su responsabilidad. El Estado fue quien creó la ley y el Estado tiene que asumir la responsabilidad. Tiene que garantizar estos derechos. Le platico un caso. Veracruz. El sistema de pensiones de Veracruz, del gobierno del Estado, generó un nuevo mecanismo como se pretende aquí. Los trabajadores se fueron al amparo, llegó el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el viernes pasado, a las 10, antes de las 11 de la mañana, se publicaba ya una jurisprudencia donde se reconocía que había derechos adquiridos por parte de los trabajadores y que no se les podía modificar. Entonces, ahí está un aviso en Veracruz de que si se llega a hacer algo aquí en el estado de Michoacán, tendremos que ir a defender ante el Poder Judicial de la Federación esta determinación. Y es que la propuesta de reforma resulta preocupante en un aspecto, en una interpretación muy ambigua que se hace de dos categorías jurídicas, los derechos adquiridos y la expectativa de derechos. A ver, lo que argumenta, lo que pretende esta reforma, me parece que aquí los tres coincidimos en que no se podría aplicar retroactivamente, ¿no? Pero lo que pretende esta reforma es solamente mantener en el régimen actual aquellos trabajadores que ya hubieran cumplido los 25 años. Nuestra ley orgánica, nuestros contratos colectivos establecen que nos podemos jubilar los trabajadores universitarios a los 25 años. Entonces pretenden que los trabajadores que tengan 24 años, 11 meses, migren de manera unilateral y arbitraria a este otro sistema, cuando, bueno, en eso me parece que los tres coincidimos que no se puede hacer, argumentando que estos trabajadores, a los que les faltaron un día, por ejemplo, para cumplir los 25 años, no tienen derechos adquiridos, sino tienen una expectativa de derecho. Esto me parece una interpretación, además de peligrosa, por ambigua y por farragosa, altamente judicializable, pues por la vía del amparo. Y me parece que aplicar o pretender implementar una reforma así, sin el debido trabajo, sin el debido consenso, pues puede generar mucho más perjuicios que beneficios, ¿no? El tema, por ejemplo, de la inconformidad que manifiestan pues muchos trabajadores sobre el tema, vale la pena incorporarse. O sea, me parece que todos podemos coincidir que la universidad está en una crisis económica, todos podemos coincidir que valdría la pena y que es importante repensar el esquema de jubilaciones y pensiones en la Universidad Michoacana. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar un esquema mucho más sustentable, pero también tenemos que entender que, como bien dice el doctor, efectivamente estamos en un punto coyuntural, pero esta situación se había visto venir y se tendrían que tomar medidas alternativas a una decisión que podría desembocar pues en una fractura universitaria muy importante. Así es, y estamos hablando ya de una propuesta específica en la que qué tanta participación han tenido verdaderamente los universitarios, que son quienes tienen esta visión, quienes son, pues ahora es que los expertos que conocen nuestras leyes y demás. No, lo que presenta la rectoría de la universidad es una propuesta que ha sido elaborada fuera de la universidad por un despacho que, bueno, es de Saltillo y que ha vendido la misma propuesta a todas las universidades o a la mayoría de las universidades del país. Y eso es lo que nos quieren imponer ahora. Algo que no surge ni de los foros que organizó la rectoría junto con el Consejo Universitario, ni de los foros que organizó el SPUM por la reforma universitaria integral. Entonces, pues ahora aparece esta propuesta que ya estaba hecha tiempo atrás y la quieren vender como surgida de los foros organizados por el Congreso, por el Consejo Universitario y por la rectoría. La actividad que tenemos como universitarios, y Lalo ha estado activo en estas invitaciones que se le han hecho, muy pocos maestros se animan a realizar este tipo de acciones. La última que emprendimos fue en contra de la reducción presupuestaria. Y parecería un esquema que muchas veces se ha visto en la universidad. Los políticos crean un problema y después venden la solución, y la venden a un alto costo. Y como muchas veces tenemos una mala memoria,
Pues resulta que el Ejecutivo presenta al Legislativo una propuesta de un proyecto de presupuesto de egresos, y en él se ve significativamente mermado el dinero para la universidad. Esta es una propuesta que nace del Ejecutivo. El fin de semana el Ejecutivo dice que hay que ayudar a estabilizar las finanzas de la universidad. Entonces, bueno, pues él nos está vendiendo el remedio y el trapito. Ajá. Es una incongruencia, por un lado. Segundo, a nivel federal, el secretario de Hacienda dice que no hay dinero para rescatar a la Universidad Autónoma de Morelos ni a ninguna otra. Y hace años ya se nos olvidó el rescate carretero, el rescate bancario. Si la educación es el pilar de los países, entonces, ¿qué está sucediendo? Tenemos entonces otro problema, un problema de política educativa que pretende, de cierta manera, llevar a cabo una discriminación hacia ciertos sectores. Aquí inevitablemente las instituciones públicas pues quedan expuestas a ese juego de intereses. Está siendo el caso de muchas universidades. ¿Qué hacer? Aquí hay una coincidencia, como bien decía la diputada, en el sentido de que no se puede atentar contra un derecho que ya tienen los trabajadores universitarios, pero somos conscientes de que es necesaria una reforma. ¿Cómo hacer para que esa reforma salga verdaderamente de la propia universidad sin poner en riesgo su autonomía, que no vengan de otros estados a decirnos qué se debe hacer, cómo se debe hacer? ¿Qué se puede? Hay una parte importante, le acabo de decir lograrlo? Al principio, que el Consejo Universitario sesione para crear el reglamento de pensiones. Ahí tenemos a representantes y demos la lucha. Ahí se sienten las bases. Sí, porque no es un tema de ley orgánica. O sea, en la ley orgánica no debe venir establecido el régimen de jubilaciones y pensiones. Es materia, como bien señala, con pertinencia jurídica el doctor, que es un tema que corresponde a un reglamento. Lo que sí es importante es repensar y ser conscientes que, por lo menos para las generaciones venideras, para los nuevos contratados, sí vale la pena repensar el sistema. A ver, los universitarios nos jubilamos a los 25 años de trabajo cuando las leyes de seguridad social en nuestro país señalan 35 años de trabajo o 65 años cumplidos, ¿no? Tenemos una doble jubilación. ¿Qué implica esto? Que recibimos nuestra jubilación como trabajadores en activo completa, erogada por la universidad, y lo que cuando llegamos a la edad y semanas cotizadas que establece la Ley de Seguro Social, tenemos la otra jubilación completa, ¿no? Y tercer tema, se hace una aportación cuando en cualquier otro trabajo, en cualquier otro empleo, los trabajadores aportan algo al régimen de jubilaciones. El problema no es de los trabajadores, bien lo decía el doctor, es de quien en su momento creó este marco jurídico para que esta situación se pudiera dar. Repito, este esquema jurídicamente no puede cambiarse, no puede alterarse para los que ya están contratados, pero valdría la pena pensar en ejercicio de asegurar la sustentabilidad financiera de la universidad, que tenemos que ir repensando este tema, ¿no? ¿Cómo ha operado en otras universidades? Se ha generado un nuevo régimen y se ha hecho un esquema de migración voluntaria a través de incentivos muy importantes. Aquellos trabajadores que no deseen migrar al nuevo régimen no lo harán, pero a lo mejor habrá trabajadores, profesores, académicos, administrativos, jóvenes que tienen poca antigüedad y que a lo mejor les interesa algún esquema de beneficio de los que se ofrecen en estas bolsas y migran voluntariamente a estos esquemas. Eso puede ayudar a aliviar, y si no, pues asegurar que en un futuro los nuevos contratados tengan vayan integrándose a este nuevo régimen, ¿no? Así es, doctor. ¿Hay conciencia de que es verdaderamente una necesidad, de que se No podría creo, pensar en un yo esquema? No lo creo. La verdadera necesidad es que se incremente el subsidio a la Universidad Michoacana, que está hoy por debajo de todos los medios nacionales de la situación de la mayoría de las universidades del país. No recibe el suficiente subsidio, y eso es lo que ha impedido que cumpla a cabalidad las obligaciones, entre otras la de la jubilación, pero no es el problema de los jubilados, no es el problema de los que están por jubilarse, es el problema de que la universidad como institución no está recibiendo
una cantidad suficiente para su sostenimiento, ni de parte del gobierno federal ni de parte del gobierno estatal. Es ahí donde está realmente el problema. Desde su punto de vista, entonces, ¿no es viable en lo absoluto un planteamiento como el que nos hace? No, el problema no está ahí, no está en que haya jubilados, ese no es el problema. El problema es si recibimos o no un subsidio suficiente, y estamos por debajo de la media nacional. El tema de jubilaciones y pensiones representa 770 millones de pesos. El año pasado representó 770 millones que no están en el presupuesto. El régimen de jubilaciones y pensiones en cualquier esquema se integra, bueno, menos en la Universidad Michoacana, con aportaciones del patrón, aportaciones del trabajador y lo que en nuestro caso el Seguro Social gestiona y aporta el gobierno federal. Los trabajadores universitarios no hacemos ninguna aportación. Cuando se aumentara el subsidio, por ejemplo, el gasto por alumno, que efectivamente, como bien enseña el doctor Nava, estamos por abajo de la media nacional. Si se aumentara, ese presupuesto no vendría etiquetado para jubilaciones y pensiones. Ese presupuesto vendría etiquetado para gasto operativo de la propia universidad. No tenemos, ese es el problema, no tenemos en nuestro presupuesto asignado, ni a nivel federal, ni a nivel estatal, el rubro de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque bien dice el gobierno federal. O sea, si tú vas a entrar en un esquema de jubilación, de régimen de jubilaciones y pensiones, pues ¿cuánto va a aportar la parte trabajadora? Laboral. Y esa parte viene... Y entonces ahí es donde está el problema. O sea, si se aumentara, yo estoy de acuerdo y hemos luchado porque se aumente, pero esos aumentos no irían a atender el problema de jubilaciones y pensiones. Por eso la importancia de tener un reglamento en donde hubiera un consenso generalizado y se dijera, bueno, ok, vamos a hacer aportaciones. Pero también a veces no entiendo a la propia autoridad universitaria. Este año, varios compañeros de la Facultad de Derecho fuimos y le solicitamos por escrito, se nos retuviera. Y hasta el día de hoy no se nos ha retenido nada. O sea, sé que esos pesos que se nos pudieron haber retenido no servirían para nada. Pero son un Pero ejemplo. sería el inicio, sería un buen el inicio. principio. Y no lo han hecho, entonces no entiendo. O sea, quieren cambiar, pero no entiendo esa parte. Estamos ante una situación de omisión permanente por parte de las autoridades universitarias en algo que desde hace muchos años no se puede hablar fundamental. De manera absoluta. Sí hay omisiones. Y no de esa administración. Sí, viene... Las administraciones, podemos partir desde 1986, al día de hoy. Al final se ha de cierta ido manera hay omisiones. creciendo la bola de nieve. Y también puedo reconocer que ha habido trabajo, pero en ese tema, pues no. El tema financiero... Ha habido omisiones y resistencias importantes. Ahora que pues se han convocado foros, etcétera, es muy poca la participación de profesores en estos foros. Hay una resistencia muchas veces poco informada a siquiera sentarse, a repensar alguna posibilidad de solución, pues siempre en resguardo en primer lugar de los derechos de los trabajadores ya en activo, de los trabajadores jubilados, pero buscar alguna solución, ¿no? O sea, ha habido por un lado omisiones, por otro lado también ha habido pues grandes resistencias. Bueno, el régimen de jubilaciones que nosotros tenemos no es algo que haya inventado tampoco solo la Universidad Michoacana. Era el régimen de jubilaciones que hace 3 décadas todas las universidades tenían, más o menos, pero se ha venido cambiando conforme a la lógica de pues de esto que llamamos el neoliberalismo, ¿no? Y la Universidad Michoacana es de las pocas instituciones que todavía no entran en esta nueva lógica donde el trabajador tiene que aportar. Ya aportamos nuestro trabajo para lograr la jubilación después de 25 o 30 años. O sea, no es algo exclusivo de la Universidad Michoacana, no lo fue en el pasado, sino era una situación más o menos generalizada, era una situación de todas las universidades y de muchas instituciones en donde la parte patronal era la que pagaba la jubilación. Y ahora se piensa que es lo lógico
que el trabajador tenga que aportar a una cuenta individual para lograr su jubilación. No es así, no era así hace unos años. Es la lógica solamente de esta nueva forma de ver las cosas conforme al neoliberalismo. El tiempo se nos termina, lamentablemente. Podríamos continuar abordando ya de manera muy específica toda una diversidad de aspectos, pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les quiero agradecer y pues en espera, doctor, de que pues haya una decisión firme de avanzar con esa reunión de consejo universitario para trabajar ya de manera muy específica y concreta en este que considera usted el primer paso. Pues yo voy a aprovechar el foro para invitar a mis compañeros consejeros universitarios de la Facultad de Derecho, que son los expertos en temas de derecho, pero que el han sido Consejo omisos Universitario también. no puede, en materia laboral, no tiene atribuciones. En relación a la elaboración del reglamento de pensiones. Pero siempre que sea en materia laboral, no tiene atribuciones el Consejo Universitario para opinar. Pero tiene los conocimientos en No, materia pero sí que, pero ahí legal. con mucho respeto yo sí diferiría del doctor Nava. El Consejo Universitario como máxima autoridad, y si hacemos una interpretación sistemática y teleológica del principio de autonomía universitaria, el Consejo Universitario es el legislador máximo dentro de la Universidad Michoacana. Evidentemente este reglamento no puede estar por encima de lo que son los derechos concedidos tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social. O sea, tendría que ser este reglamento respetuoso y observar los principios básicos contenidos en la Constitución y en las leyes en materia del trabajo, pero sí puede establecer lo que son directivas, lineamientos y procedimientos en materia de jubilaciones y pensiones, como se hace en muchas otras áreas administrativas y laborales de la universidad. Tenemos, por ejemplo, un reglamento de promociones que pues indirectamente tiene que ver con temas académicos y con temas laborales, ¿no? Pues ya nos invitará para otra ocasión para sí, por supuesto, y a eso iba yo. Qué interesante que se pueda dar ese diálogo y creo que ha estado haciendo falta para hacer mucho más por la universidad, de lo que requiere tanto nuestra universidad, pues para rescatarla, para ponerla a la vanguardia y para que sea pues verdaderamente una institución que siga dando mucho a nuestro estado, a nuestro país y al mundo, ¿por qué no decirlo? Sí, yo les agradezco muchísimo el haber estado aquí en Cambio de Michoacán, en espera de que pronto podamos reunirnos nuevamente. Y al público de Cambio de Michoacán, como siempre, muchas gracias y buen día. Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.